La base referencial mundial de suelos es la que se utiliza para la clasificación, para darle nombre a cada uno de los suelos, y se ha utilizado principalmente el sistema de la FAO UNESCO que viene desde 1974. Actualmente ya hay varias versiones muy actualizadas y en la última, bueno, ya tiene que ver con toda la información que se ha recabado de la FAO y de la UNESCO sobre los tipos de suelos del mundo. Y es la que vamos a ver en esta presentación. La base referencial mundial de suelo, que es del 2014, que es un sistema de clasificación donde se utiliza para que sea un sistema que se utilice internacionalmente. ¿Cuál es el objeto de la clasificación de la WRB? Pues es el poder darle un nombre a cada uno de los suelos, de manera que este nombre pueda ser utilizado en cualquier lugar del mundo y que pueda ser reconocido. Ahora, el objeto de estudio pues va a ser el suelo. Finalmente, el suelo, pues nos vamos a referir a cualquier material dentro de los 2 metros de la superficie de la Tierra que está en contacto con la atmósfera, con exclusión de los organismos vivos. Las zonas con hielo continuo no cubiertas por otro material y las masas de agua más profundas de 2 metros. Es decir, que hay suelos, por ejemplo, que pueden estar en el agua, como los humedales, pero si tienes una profundidad de agua de más de 2 metros, pues ya no se considera suelo. En la imagen que se ve aquí al fondo se refiere a un museo de suelos en donde se hacen los monolitos que representan cada uno de los suelos de una región determinada. Entonces, al poderlos clasificar con la WRB, se puede definir el nombre de cada uno de esos suelos que están allí en ese museo, con toda la información de sus propiedades físicas y químicas. Las siglas WRB vienen de las palabras World Reference Base, que tienen que ver con el sistema de clasificación para los suelos. Es una herramienta que sirve para identificar las estructuras pedológicas y su significado. Sirve como un lenguaje en la ciencia del suelo, para que podamos entender cuando nos dan el nombre de un suelo. El suelo, al tener un nombre aquí en México, si yo escucho el mismo nombre en otro país, en Japón, en China, en la India, si yo doy ese nombre, estarán entendiendo que me refiero al mismo suelo aunque esté en otro lugar. Entonces, intenta este sistema de clasificación conocido como WRB, intenta recopilar toda la información para que se tenga un lenguaje universal, para que haya una comunicación científica, para hacer inventarios de suelos y que pueda haber una transferencia de información. También para reconocer los suelos y los horizontes del suelo. Es la WRB un sistema que va a permitir que se puedan reconocer las características de un suelo y poderlo nombrar. La utilización de estos datos no solo pueden ser utilizados por los edafólogos, sino por todos aquellos manejadores de los suelos, como geólogos, botánicos, agrónomos, agricultores, ecólogos, etcétera, que tengan un objetivo en particular, el uso de los datos para poder hacer un manejo de los suelos, para monitorear suelos, para validar métodos experimentales y, como decía, para la transferencia de tecnologías. La base referencial mundial del recurso suelo, también llamada WRB, como hemos mencionado, comprende 2 niveles de detalles categórico.
El primer nivel se refiere a los 32 grupos de suelos, es decir, al nombre general de los suelos que corresponde a 32 grupos de suelos. El segundo nivel consiste en el nombre del grupo, combinado con un conjunto de calificadores principales y suplementarios. Dentro de los 32 grupos de suelos de la WRB o Sistema de Clasificación WRB, se encuentran suelos con capas orgánicas gruesas, que serían los únicos suelos orgánicos conocidos como histosoles. El segundo grupo correspondería a suelos que están fuertemente influenciados por actividad humana, uno por uso intensivo agrícola, que sería antrosoles, y los tecnosoles, que corresponderían a aquellos suelos que tienen influencias de artefactos o materiales de desecho originados por actividad humana. Suelos con enraizamiento limitado sería el tercer grupo. Están limitados ya sea, por ejemplo, por hielo, como en el caso de los criosoles, los leptosoles, limitados por fragmentos de rocas, los solonets, que están saturados sobre todo con sodio, los vertisoles, que sus propiedades están determinadas por arcillas de expansión, los solonchak, que están determinados por la concentración de sales solubles. Otro grupo que serían los suelos regulados por la química de fierro y aluminio. Aquí entrarían suelos, por ejemplo, que tengan problemas por manto freático elevado, por la presencia de complejos de origen volcánico, por la acumulación también de humus, de óxidos y de humus, por la acumulación y distribución de hierro, por la acumulación y fijación también de fósforo, por la dominancia de otro tipo de arcillas como las caulinitas, por la acumulación de agua estancada. Y bueno, aquí dentro de este grupo entran los gleisoles, andosoles, podsoles, plintosoles, nitisoles, ferralsoles, planosoles y estagnosoles. El quinto grupo sería el que se forma por la acumulación pronunciada de materia orgánica. Aquí entran un grupo de suelos que, por ejemplo, los tres primeros tienen la palabra corresponde a connotaciones del idioma ruso, como chernosems, castañosems y fausems. Como ven, este sistema de clasificación es un sistema que ha recopilado información de otros sistemas de clasificación de países. En este caso entra, por ejemplo, el nombre de estos tres grupos de suelos que tienen ese origen ruso, pero que se refieren a suelos muy oscuros con contenidos de humus en sus primeros horizontes. Los umbrisoles también serían otro tipo de suelos con acumulación de materia orgánica. El sexto grupo correspondería a la acumulación de sales moderadamente solubles o de sustancias no salinas, como durisoles, gipsisoles y calcisoles. Por ejemplo, los calcisoles, que serían suelos que acumulan carbonatos secundarios. Los suelos enriquecidos con arcillas en la parte superior. Aquí entrarían los retisoles, acrisoles, lixisoles, alisoles y lubisoles. Suelos con poca o ninguna diferenciación del perfil. Tendríamos suelos moderadamente desarrollados como los cambisoles, suelos arenosos, los arenosoles, que tienen sedimentos estratificados fluviales como los fluvisoles, y cuando no han desarrollado ningún tipo de horizontes y no hay diferenciación en el perfil, que serían los suelos menos desarrollados, serían los regosoles. Para poder clasificar los suelos, se requiere primero conocer los horizontes o capas que lo conforman.
Los horizontes se definen por letras mayúsculas como H, O, A, E, B, C y R. Representan los principales horizontes o capas de los suelos. Son símbolos y se agregan principalmente para poderlos clasificar. Y esto se puede hacer desde que se hace el trabajo de campo. Cuando se va a campo y se hace un perfil de suelo, un pozo, ahí se pueden identificar los horizontes y las capas. Cuando hay horizontes minerales, por ejemplo, se tiene el horizonte A, que es el superficial, que tiene más contenido de materia orgánica. Hay un horizonte eluvial, un horizonte B iluvial, un horizonte C poco afectado por procesos, la R que significa ya la roca, por ejemplo K que se refiere a acumulación de carbonatos y Y acumulación de yeso. Y también existe un horizonte orgánico. Hay dos tipos de horizontes, los horizontes genéticos y los horizontes de diagnóstico. Los horizontes genéticos se refieren a las letras en mayúscula de cada uno de los horizontes o capas. Se utilizan para describir el perfil de suelo. Se definen principalmente por cuestiones de la génesis del suelo, de cómo se formó. Es subjetivo porque generalmente se empiezan a definir desde el trabajo de campo. Cuando uno llega a campo y hace un perfil de suelo, empieza a definir cuáles son los horizontes que tiene ese suelo, cuántas capas, cuántos horizontes, y se le pone una letra mayúscula. Eso se refiere a horizonte genético. Los horizontes de diagnóstico son los que se utilizan ya para la clasificación. Se definen en términos de las propiedades ya de los suelos. Cuando ya tenemos los análisis de laboratorio, podemos hacer que las propiedades sean medibles y entonces se definen los horizontes de diagnóstico. Es riguroso, se requiere análisis de laboratorio y se utiliza para ello la WRB, que es donde vienen definidos cada uno de los horizontes de diagnóstico. Aquí en esta imagen se puede ver los horizontes de suelo de los que estaba hablando. Cuando se va a clasificar, se tiene que partir de primero reconocer cuáles son los horizontes genéticos y cuáles son los horizontes de diagnóstico. Los horizontes genéticos los podemos nombrar desde campo y los horizontes de diagnóstico se van a poder definir con los datos de laboratorio. En la imagen de la izquierda, por ejemplo, podemos ver horizontes genéticos a H, E, BT y C, es decir, los que tienen la letra. Y ya los horizontes de diagnóstico ya serían húmico, eluvial e iluvial. En el lado derecho, el suelo tiene también horizonte genético a H, E, BT y tiene CG. Este suelo es diferente, ya tiene propiedades gléllicas. Y lo dice en sus horizontes de diagnóstico porque ahí menciona ya en el horizonte CG que es gléllico. Significa que es un suelo que en cierta época del año el manto freático lo inunda y por eso tiene esos colores grises. Cuando un suelo se inunda, tiene esos colores grises porque el hierro se manifiesta en una forma de reducción. Por eso toma coloraciones grises. Cuando el hierro está en condiciones de oxidación, toma un color rojo. Pero cuando está en condiciones de reducción, va a ser colores grises o azules. Para poder clasificar los suelos, se utilizan primero que nada dos definiciones, la del horizonte de diagnóstico superficial, es decir, los horizontes que están en los primeros centímetros del suelo. El horizonte de diagnóstico superficial nos va a decir
mucho de lo que pasa en ese suelo y ayuda a definirlo, a clasificarlo, a darle un nombre. Uno de estos horizontes superficiales se le conoce como horizonte mólico. El horizonte mólico es un horizonte superficial rico en materia orgánica. Como pueden ver en esta imagen, el horizonte superficial tiene un color más oscuro, se ve por la actividad de las raíces que es un suelo que tiene muy buena estructura, que no está compactado, sino que tiene una buena actividad biológica, buen contenido de materia orgánica. Y bueno, hay características que van a ayudar a definir que efectivamente sea un horizonte superficial mólico. El color del suelo nos ayuda a definir, por ejemplo, un horizonte superficial mólico. Con la tabla Munsell, cuando se determina en campo el color de un suelo, podemos saber efectivamente si ese color nos está representando, por ejemplo, altos contenidos de materia orgánica o un proceso de oxidación, reducción de hierro, condiciones de anegamiento y también la presencia de plintita o de algunos esquióxidos de aluminio o de hierro. Entonces, cuando utilizamos la tabla Munsell, pues la clave de colores, por ejemplo, aquí nos está diciendo en la parte superior donde dice 10YR, se refiere al color espectral dominante. Después viene en la parte izquierda el value, que es la intensidad del color. Y en la parte de abajo viene el croma, que se refiere a la pureza. Cuando yo digo un color como el que ahí se señala, 10YR6/4, significa que es un suelo que tiene una coloración amarillo rojiza. La Y viene de yellow y R de red, o sea, un amarillo rojizo. En ese caso, este suelo nos está reflejando que es un suelo aireado, por decirlo de alguna manera, sin tener propiamente los datos. Pero si yo tuviera, por ejemplo, un 10YR 2/1, significaría que es un suelo muy oscuro con buen contenido de materia orgánica. Y esa información es fundamental para poder clasificarlo. Otro horizonte superficial es el horizonte úmbrico, que es muy parecido al horizonte mólico que les había presentado anteriormente. Es muy parecido casi en todo, solo hay una característica que lo diferencia, que es el porcentaje de saturación de bases. ¿A qué se refiere el porcentaje de saturación de bases? Es un dato que se obtiene en el laboratorio por la suma de las bases intercambiables como son potasio, calcio, magnesio y sodio. Cuando el suelo es oscuro, tiene alto contenido de materia orgánica y tiene una saturación de bases por arriba del 50%, corresponde a un horizonte superficial mólico. Pero si ese horizonte tiene menos de un 50% de saturación de bases, entonces sería úmbrico. Esos dos datos de horizonte superficial, por ejemplo de mólico o de úmbrico, me van a ayudar a darle un nombre a ese suelo. El horizonte superficial va a ser información fundamental para poderle clasificar, pero no es lo único. Tenemos que encontrar, además del horizonte superficial, los horizontes que están debajo o horizontes subsuperficiales. Cuando el suelo no cumple con las características para ser definido
como horizonte mólico o úmbrico, puede ser clasificado como un horizonte ócrico, que también es un horizonte superficial, pero que no cumple con los requisitos ni de mólico ni de úmbrico. En estos perfiles que hemos visto, solo hemos analizado el horizonte superficial. El horizonte superficial va a ser el que está en la superficie, que va a tener profundidad de 25 centímetros o menos y que va a tener ciertas características para definirse como mólico, como úmbrico o puede ser también un ócrico. Además de los horizontes de diagnóstico superficiales, es decir, los que están en los primeros horizontes de un perfil de suelo, van a estar los horizontes de diagnóstico subsuperficiales. De los más comunes, yo les estoy nombrando aquí los más representativos o los más comunes. En este caso, por ejemplo, vamos a tener un horizonte subsuperficial que se conoce como álbico. Es el de color blanco, en donde ustedes ven la letra E. Ese horizonte álbico es un horizonte de pérdida, de lavado, de arcillas y de humus, de material orgánico. Ese material se lava y se acumula en el horizonte B, que es el que está debajo. Pero ese horizonte álbico ya se le conoce como subsuperficial porque no está arriba, sino está después del horizonte superficial. Y es un horizonte de pérdida de arcillas, de humus, y que se van a acumular en los horizontes B árgicos, que sería otro tipo de horizonte subsuperficial. El horizonte subsuperficial árgico no siempre va a estar debajo de un horizonte álbico. A veces puede estar debajo de un horizonte A o de un AP, como en la imagen se muestra del lado izquierdo. Cuando tenemos la letra BT, significa que es un horizonte de acumulación de arcilla y por eso se le llama árgico. Y se pueden observar, por ejemplo, si esto lo llevamos a observar en un microscopio, en las imágenes que se presentan a la derecha podemos ver las paredes de los poros. Donde brilla es el canal que hacen las raíces o la fauna del suelo, pero que van revestidos de arcilla que está siendo acumulada porque se ha lavado del horizonte superficial. Y se puede observar con el nombre de cutanes o revestimientos de arcilla. Este es un ejemplo de un suelo que tiene horizonte cálcico y petrocálcico. Se puede observar en los horizontes subsuperficiales. En el acercamiento donde está la moneda en la imagen del centro, se puede ver cómo hay todos estos revestimientos de calcio. Y ya en el otro perfil de la derecha, se puede ver que los horizontes genéticos me señalan que desde el horizonte BCTK y luego en el horizonte CKM significa que es un horizonte C con cementación ya por calcio. Esto significa que este horizonte blanco, este ya no es de pérdida como el que vimos que era el horizonte álbico. Aquí el color blanco se refiere a una acumulación de calcio, ya está cementado y se le conoce como horizonte petrocálcico. Hay otros horizontes subsuperficiales, como en esta imagen podemos ver que hay un horizonte superficial ócrico y después tenemos un horizonte subsuperficial vértico. Vértico se refiere a un horizonte arcilloso que tiene más del 30% de arcilla y que son arcillas del tipo
de las arcillas expandibles. Es decir, son los suelos que cuando están secos se endurecen y cuando llueve mucho se vuelven muy pegajosos. En ese caso, estos suelos requieren de un manejo de humedad para que puedan ser trabajados, porque si no, se pueden convertir en un problema. Cuando están secos, por ejemplo, se vuelven muy duros, las arcillas se contraen y llegan a formar algo que se llama caras de deslizamiento o también conocidas con el nombre de slick and sides. Entonces, esto se presenta en este tipo de suelos donde hay horizontes subsuperficiales vérticos. Pueden tener grietas muy profundas, precisamente por el tipo de arcilla que están presentando. Por lo tanto, el sistema de clasificación, conocido como WRB, que se refiere a la base referencial de suelos, permite nombrar cada uno de los suelos que existen en cualquier parte del mundo. Hay otros sistemas de clasificación. Algunos países tienen sistemas de clasificación propios, como Brasil tiene su propio sistema, Rusia, Francia. Estados Unidos tiene la taxonomía de suelos, su propio sistema de clasificación. En México no tenemos un sistema propio de clasificación, por eso utilizamos el que es más reconocido a nivel internacional, que sería el sistema WRB. Este sistema nos permite reconocer desde el punto de vista de la formación de los suelos sus horizontes genéticos y sus horizontes de diagnóstico. Como se puede ver en esta imagen, tenemos el ejemplo de tres tipos de suelos: los andosoles, que serían los suelos desarrollados a partir de material volcánico; los arenosoles, suelos desarrollados a partir de arena residual; y los vertisoles, desarrollados a partir de las arcillas expandibles. En cada uno de ellos se pueden reconocer tanto sus horizontes genéticos, identificados por las letras mayúsculas y minúsculas, y los horizontes de diagnóstico por las características de cada uno de los horizontes con base a los análisis de laboratorio. Cada uno de estos suelos se ha determinado su nombre específico: un umbric andosol, eutric arenosol, calcic vertisol, y cada uno tiene sus propias características. Bueno, el sistema de clasificación WRB nos permite nombrarlos, y así como existe este suelo en un lugar determinado, un calcic vertisol, por ejemplo, si hay en otro lugar un suelo con las mismas características, se le llamará de la misma forma. Y si en ese suelo se aplica un tipo de manejo que lo mejora, pues eso se puede replicar en un suelo en cualquier otra parte del mundo, siempre y cuando tenga el mismo nombre.